En la lectura 3 que propone la guía de Praxis Pedagogy in the Teacher, se nos explica o se nos presenta un modelo pedagógico centrado en la praxis. Este modelo se basa en 3 prácticas pedagógicas donde se nos describe el diálogo de portafolios, escritura de casos y mapeo de pedagogías de firma. Estas prácticas buscan crear una orientación positiva en lugar de una jerarquía lineal de resultados para los futuros docentes. El artículo también reporta datos de discusiones de portafolios de estudiantes de último año y considera la presencia y las contribuciones de las pedagogías de firma. Además, se destaca la importancia de planificar la práctica a través de modos visuales, lo que puede ayudar a los docentes y estudiantes a adoptar una visión crítica, dialógica y de praxis en la educación docente. En el salón de clases. Constantemente también busca evaluar y mejorar sus métodos y prácticas de enseñanza a la hora de estar en sus enseñanzas con estudiantes. Apoya y guía a sus estudiantes tanto en su desarrollo académico a través de la formación continua. Y también fomenta el análisis y la reflexión y el cuestionamiento en sus estudiantes. También siento que la visión del docente en la actualidad, especialmente desde la perspectiva de la educación para la vida, implica formar individuos no solo en el aspecto académico, sino en habilidades esenciales para desenvolverse en la vida, como la enseñanza holística, que el docente debe abordar tanto el aprendizaje cognitivo como el emocional, social y físico en los estudiantes. También busca fomentar competencias como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la colaboración conjunto con la creatividad y comunicación. También hablemos de valores. Busca también promover principios como la ética, la responsabilidad, el respeto, la empatía y la justicia social. También para la preparación del cambio y la innovación, puede equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para adaptarse a un mundo, a un ambiente constante de cambio, incluyendo la capacidad de aprender a lo largo de la vida. También se busca integrar la tecnología de manera efectiva para apoyar el aprendizaje sin dejar de lado la importancia del contacto humano y las experiencias directas. Esas relaciones que se forman en los salones de clase son muy efectivas. También busca asegurar que todos los estudiantes, independientemente de lo que hayan hecho, tengan un acceso a una educación de calidad que los prepare para la vida, a pesar de que vengan, digamos, como está haciendo la universidad, que a pesar de que estuviéramos lejos de Bogotá, en otras zonas, también busca llegar esa ayuda, esa educación que quiere mejorar, que todos tengamos esa oportunidad de aprender, a pesar de que no estemos presentes en el propio aula, proponiendo diferentes lecturas, actividades, y eso es muy inclusivo, donde busca impactar también sus mentes y su inteligencia de todos los temas que pueden tratar. También busca la participación activa, que trabajar con los padres, con organizaciones comunitarias y otros actores para crear un entorno de aprendizaje rico y diverso. También vamos a hablar de la sostenibilidad, cómo educar a los estudiantes sobre la importancia de la sostenibilidad
y sus responsabilidades hacia el medio ambiente, la sociedad global, su desarrollo personal continuo, que busca mantenerse actualizado y mejorar continuamente a través de la formación y el propio desarrollo profesional, como aquí se está haciendo, se está indagando en esta materia. También el aprendizaje centrado en el estudiante, donde podemos hablar de que buscan adaptar las enseñanzas a las necesidades, como estábamos hablando, y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Su participación activa, su enseñanza basada en proyectos, en desarrollar y que abarquen varias disciplinas y promueva el aprendizaje aplicado, continuo, activo, y también que ellos sepan sobre eso, su resolución de problemas, donde busca involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas reales y relevantes. También estamos hablando del uso de las tecnologías educativas como recursos digitales, los libros que nos guían más en este proceso de aprendizaje, sobre la educación a distancia, que utiliza plataformas de aprendizaje en línea para complementar la enseñanza presencial. También la evaluación formativa y continua, que es siempre buscar la retroalimentación constante, o sea, proveer retroalimentación regular para ayudar a los estudiantes a mejorar. Aparte de eso, la autoevaluación, o sea, que se busque la reflexión sobre el propio aprendizaje, sobre su propio trabajo individual. También el aprendizaje colaborativo, también se busca que trabajemos en grupo y que se colaboren entre los estudiantes. También cómo crear comunidades de aprendizaje, donde los estudiantes y los docentes puedan compartir conocimientos y experiencias. También como el desarrollo de habilidades para la vida, de las competencias, de la educación en valores, y que hablar del desaprender, que nos pide como pregunta. Se nos ha enseñado que los modelos de enseñanza tradicionales en este momento se puede dejar de lado la enseñanza basada exclusivamente en solo memorizar y el trabajo individual. También el cambio tan repentino, tenemos que superar la resistencia a las nuevas metodologías de trabajo, de enseñanza, tanto de tecnología y enfoques pedagógicos. Porque claro, estamos dispuestos a siempre seguir las jerarquías rígidas y en esto buscamos romper con estas tan estrictas que en su momento sirvieron mucho, pero que ahora, digamos, limitan la creatividad, siguiendo el régimen, siguiendo el libreto, donde se tuvieron las bases de la enseñanza. Entonces también se busca la participación activa de los estudiantes y que usen su creatividad para fomentar mejor y estar mejorando constantemente la educación superior. También se busca las evaluaciones, porque ahí es donde tú ves que aprendieron, si realmente funcionó, muchas cosas. Pensar en abandonar las evaluaciones que solo valoran el conocimiento teórico y no reflejan habilidades prácticas o competencias es un tema
para debatir bastante grande. Entonces, se debería entender mejor desde, aparte de que uno se vuelva profesor, hay que también darse cuenta qué es lo que está enseñando, qué es lo que se busca. A ver si los estudiantes entendieron, pero no solamente que entendieron y memorizaron, sino que en las prácticas se demuestre realmente las habilidades que obtuvieron en la enseñanza que tuvo el profesor con ellos. Entonces también podemos incorporar el aprendizaje personalizado, que es implementar las estrategias que consideren las necesidades de los estudiantes, intereses y ritmos de aprendizaje individuales, o también se pueda hacer en grupo. Entonces, la enseñanza basada en proyectos, que se busque promover ese aprendizaje mediante los proyectos, que se integren diferentes áreas del conocimiento y fomenten la resolución de problemas reales, de lo que estamos hablando al principio. Entonces, a base a esto, podemos resolver cuáles serían las propuestas que consideras pertinentemente para generar un ambiente de aprendizaje efectivo y el por qué. Yo siento que para generar un ambiente de aprendizaje efectivo debe haber sus necesidades. Entonces, yo pienso que implementar metodologías que fomenten la participación activa, como aprendizaje basado en proyectos, debates y actividades prácticas, donde se fomente esa actividad, esa relación activa entre estudiante y profesor, donde todos pueden debatir sobre un tema que les interese y que busque siempre estar relacionado con lo que se quiere dar a entender. Entonces, la razón es porque siento que aumentan el compromiso y la motivación de los estudiantes, ayudándoles a retener mejor la información y a desarrollar más práctica en el proceso que llevan. También el ambiente inclusivo y respetuoso que buscamos crear en un entorno que valore la diversidad, la inclusión, asegurando que todos los estudiantes se sientan respetados y valorados, ya que en un ambiente inclusivo promueve el bienestar emocional y social, lo que es esencial para un aprendizaje efectivo. También el uso de la tecnología, podemos integrar herramientas y recursos tecnológicos que complementen y mejoren la experiencia, porque la tecnología puede facilitar el acceso a la información, apoyar diferentes estilos de aprendizaje y preparar a los estudiantes para un mundo digital. También la retroalimentación. Implementar sistemas de evaluación formativa que proporcione retroalimentación regular y constructiva. O sea que siempre se busque estar en constante aprender activo, ya que la retroalimentación constantemente ayuda a los estudiantes a identificar áreas de mejora y a orientar su proceso en el aprendizaje de manera muy efectiva. También hablemos de lo socioemocional, que podemos incluir en las actividades, en los programas que se desarrollen, como la empatía, la resiliencia y la gestión emocional, ya que yo estoy viendo una materia que se llama resiliencia y espiritualidad, y es muy chévere porque aparte de mi carrera
se está aprendiendo también el desarrollo personal, de cómo poder lidiar con ciertas cosas que pues a lo largo de la vida también es difícil de procesar, y pues me encanta mucho esa materia. Entonces, siento que es fundamental para el éxito académico y más que académico personal, ya que mejora las relaciones interpersonales y la capacidad de enfrentar desafíos y aún así volverlo a intentar, buscar esa activa enseñanza dentro de uno mismo. También hablemos del desarrollo personal de los docentes para la formación continua, o sea, activa. El desarrollo personal de los docentes a través de talleres y cursos, ya que los docentes bien capacitados y actualizados pueden implementar de manera más efectiva estrategias para poder hacerse entender en el salón de clases, ya que siempre estamos en una educación que, aparte de ser constante y activa, es cambiante. Entonces busquemos ideas innovadoras para adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes. También la vinculación de la comunidad, como estamos hablando, de establecer alianzas con la comunidad, con los padres, y que enriquezca el aprendizaje ofreciendo. Este podcast se realiza para dar una visión educativa en los contextos educativos. Esto dando una visión a los retos que enfrentan los nuevos educadores en este siglo XXI. Claramente esto dando unos desafíos educativos en el contexto actual, ¿sí? Basado pues en los modelos pedagógicos descritos por Zuviria del 2006, es necesario desaprender ciertas prácticas tradicionales que nos ha permitido incorporarnos en nuevas perspectivas, realizando enfoques que favorezcan un aprendizaje más inclusivo, activo, colaborativo y autónomo. ¿Qué tipo de modelos de enseñanza debemos desaprender? Bueno, uno sería el modelo de enseñanza tradicional al que veníamos acostumbrados, que se basaba en una transmisión unidireccional del conocimiento. Este modelo pues ha sido aislado con la transformación de las tecnologías, ya que el docente era el único responsable de compartir la información y pues el estudiante se enfocaba solamente en recibir la información pasivamente. Otro método para desaprender sería la evaluación rígida, ¿sí? Estas evaluaciones se basaban únicamente en pruebas escritas, no dando a conocer el conocimiento que adquiría el alumno, ¿sí? El desaprender pues es una idea del conocimiento, solo se mide pues de una forma cuantitativa, por ejemplo exámenes, notas. Otro método antiguo era una aula, un salón aislado, ¿sí? Era una aula de silencio, aislamiento, donde no había interacción ni trabajo colaborativo ni diálogo por parte del alumno con el profesor. Otra práctica sería la jerarquía del conocimiento, que era únicamente es basado en fuentes autorizadas. Actualmente, como podemos ver en la pedagogía, el conocimiento es compartido. Una visión jerárquica del conocimiento es otro modelo para desaprender, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque actualmente nos proponen una pedagogía dialogante, tanto como los docentes y estudiantes contribuyan al proceso de aprendizaje, y claramente esto va a hacer que como alumnos puedan retener más la información de lo que se está enseñando. Claramente está que los docentes son una fuente importante de conocimiento, pero no quiere decir que tengan
la verdad absoluta sobre el tema que se está desarrollando. Por eso es importante tener una pedagogía dialogante por ambas partes para poder retroalimentarse mutuamente. También debemos tener en cuenta que para el aprendizaje no podemos tener una dependencia tecnológica, ¿sí? Son una herramienta muy útil para el aprendizaje, pero no pueden ser nuestra verdad absoluta. Es necesario aprender esa independencia de la tecnología como una solución única. Bueno, las tecnologías deben ser un medio para facilitar nuestros procesos de aprendizaje, más no un reemplazo de un docente. Bueno, basado pues en esta información, ¿en qué se debe desaprender para tener unos modelos pedagógicos efectivos? También debemos tener en cuenta que se debe incorporar que la enseñanza esté enfocada en el estudiante y en un aprendizaje activo. De esta manera, pues va a ser más fácil recibir el conocimiento, por ejemplo, por medio de la investigación, trabajo colaborativo y la reflexión. Algo que podemos poner en práctica para el aprendizaje es el aprendizaje basado en proyectos. Esto nos permite que las estudiantes trabajen en proyectos reales, fomentando la autonomía, colaboración y resolución de problemas. Sabiendo que estamos en un siglo desafiante, las enseñanzas deben ir enfocadas a eso, a un desafío y pues que se analicen y se creen soluciones innovadoras. Otro tipo de aprendizaje que se debe incorporar es el aprendizaje colaborativo. Quiere decir que es promover pues la colaboración entre estudiantes, ya que este tipo de interacción permite intercambio de conocimiento, desarrollo de habilidades sociales y también mejorará el pensamiento crítico del estudiante. Una evaluación formativa y reflexiva es otra metodología para incorporar. Se utilizaría como una estrategia de evaluación que permita monitorear los procesos de aprendizaje, reflexionar sobre las estrategias utilizadas y ajustar los enfoques pedagógicos a la necesidad de cada estudiante. Una pedagogía dialogante, pues lo propone Zuviria, implica pues una interacción constante entre docente y estudiante. Y esto va a crear un resultado y una construcción compartida. Va a desarrollar el diálogo, la escucha activa y respetar los diferentes puntos de vista en el aula. Prácticas para incorporar, pues sería generar espacios de diálogo, algo que permita el intercambio de ideas entre los estudiantes. Se pueden fomentar debates claramente de una forma respetuosa y discusión sobre los temas estudiados. Permite que cada estudiante se apropie de su conocimiento y se pueda conectar con su experiencia personal. Fomentar la participación activa también hace sentir que el estudiante y sus ideas, sus opiniones sean valoradas. Involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su aprendizaje y que esto les permita tener una meta de aprendizaje, aumentará la motivación y su compromiso. Una enseñanza inclusiva y diversa es algo muy relevante en este siglo XXI, ya que permite que en los contextos educativos y actuales se permita la diversidad de los estudiantes en todos sus contextos, que les permita desarrollar sus habilidades, capacidades y la perspectiva que tenga. Y esto no debe importar sus diferencias, es reconocer la diversidad que se puede encontrar en un aula de clases. Un currículo flexible y adaptado va a permitir adaptar las metodologías y a las características individuales de los estudiantes y, ¿por qué no?, personalizar el aprendizaje cuando sea necesario. Una educación inclusiva nos va a ayudar a promover estrategias que aseguren la participación de todos los estudiantes.
y pues especialmente algunos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de una educación inclusiva, quiere decir que todos los estudiantes puedan aprender de una manera equitativa sin importar sus diferencias de su contexto o capacidad. También darle a conocer a los estudiantes que deben ser reflexivos a la hora de usar las TIC, que sea un medio para fomentar la creatividad, autonomía y la colaboración, pero no depender 100% de las TIC. Hoy en día contamos pues con una amplia información en las plataformas digitales que van a fomentar el trabajo colaborativo, interacción entre estudiantes y pues nos va a dar un conocimiento en la creatividad y un pensamiento crítico. Por ejemplo, la creación de blogs, producción de videos, hacen que los estudiantes desarrollen su creatividad en el proceso de su aprendizaje. Para resumir un poco lo que nos dice Zuriba en su libro, es fomentar la autonomía de los estudiantes, crear espacios de diálogo y participación, una colaboración y trabajo en equipo, adaptación a la diversidad, quiere decir que cada estudiante se debe adaptar a sus necesidades. Y como mencionabas anteriormente, el uso reflexivo de las TIC. Para responder a los desafíos educativos actuales es necesario desaprender prácticas pedagógicas tradicionales, adoptar enfoques más dinámicos y centrados en el estudiante, como el constructivismo, los modelos autoestructurantes y la pedagogía dialogante. Estas propuestas no solo mejoran la enseñanza, sino que también prepararán a los estudiantes para enfrentarse a un mundo cambiante, promoviendo el desarrollo de habilidades críticas, creativas y colaborativas para este siglo XXI. Yo quiero hablarles sobre la relación entre las prácticas pedagógicas de los docentes en Colombia y el proyecto educativo institucional, o mejor conocido como el PEI. Bueno, el PEI no es solo un documento más de la escuela, es como una guía que marca el rumbo de lo que se espera en el aula y de cómo los maestros deben trabajar. Comencemos con lo que necesitamos desaprender para poder adaptarnos mejor a los nuevos desafíos educativos. Bueno, durante mucho tiempo la educación en Colombia se ha basado en un modelo bastante tradicional, donde el maestro es el centro de todo el proceso en este modelo. El maestro transmite información a los estudiantes y ellos se limitan a recibirla y memorizarla. Sin embargo, este modelo ya no es suficiente y los cambios en la sociedad y la tecnología de los estudiantes la necesidad de los estudiantes nos exigen replantearlo. Lo primero que debemos desaprender es la idea de que la educación debe ser solo un proceso unidireccional, donde el maestro enseña y el estudiante recibe. Hoy en día sabemos que el aprendizaje es muchísimo más dinámico y debe ser un proceso activo. Los estudiantes hoy en día tienen acceso a información en internet, interactúan con el mundo de formas diferentes y por eso necesitan ser más activos en su aprendizaje, no solo ser receptores pasivos. Por eso los maestros deben dejar de verse como sabedores y más bien convertirse en guías facilitadores que ayudan a los estudiantes a descubrirse por sí mismos. Otro aspecto que necesitamos desaprender es la creencia de que todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Cada estudiante es único y tiene un estilo de aprendizaje propio. Están quienes aprenden mejor visualizando, otros experimentando, otros trabajando en equipo, etc. A veces nos empeñamos en solo usar un método de enseñanza y nos olvidamos de lo ideal, que es diversificar las estrategias para que todos los estudiantes puedan encontrar una forma de aprender mejor y que se adapte a sus necesidades. Pero esto requiere que los maestros estén dispuestos a ser flexibles, no solo en el contenido, sino también en la manera de enseñar. En cuanto al proyecto educativo institucional PEI, debemos desaprender la idea de que este es un documento estático, o sea, algo que se escribe una vez y nunca se cambia. Más bien, el PEI debería ser más flexible, debería reflejar las realidades cambiantes de los estudiantes de las comunidades. Si una escuela enfrenta una nueva realidad
como el uso intensivo de la tecnología o la necesidad de trabajar más en la salud emocional de los estudiantes, el PEI debe ser un documento que pueda actualizarse para incluir estos nuevos enfoques. Es decir, que no debemos quedarnos atrapados en una visión fija de lo que debe ser el PEI. Bueno, ahora que hablamos de lo que debemos desaprender, ahora hablaremos de qué debemos incorporar para que la educación sea más efectiva en nuestro contexto. Y una de las cosas más importantes que debemos incorporar es el concepto de aprendizaje inclusivo, donde la diversidad es una realidad en las aulas y eso debe ser visto como una oportunidad más que como un desafío. Los estudiantes tienen diferentes contextos sociales, culturales, económicos e incluso tienen habilidades y ritmos de aprendizaje diversos. Por lo tanto, es fundamental crear un entorno educativo que los reconozca y les ofrezca apoyo para que todos puedan aprender de la mejor manera posible. Para esto, los maestros deben contar con herramientas, estrategias y recursos para atender esta diversidad. Y no solo eso, también debemos incorporar un enfoque inclusivo que vaya más allá de la diversidad en el aula y también implique la creación de ambientes donde los estudiantes se sientan emocionalmente seguros y respetados. Considero que otra cosa fundamental es que debemos incorporar metodologías activas. O sea, estas son estrategias que permiten que los estudiantes se involucren de forma activa en su aprendizaje. En lugar de solo escuchar al maestro, los estudiantes deben poder experimentar, investigar, discutir y crear. Esto puede ser a través de proyectos, debates, investigaciones o el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Las metodologías activas no solo mejoran el aprendizaje, sino que también fomentan la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, habilidades que son fundamentales para ahorita el siglo XXI. También debemos incorporar un mayor uso de tecnologías en el aula. Esto no significa simplemente darles computadoras o tabletas a los estudiantes, sino que usarlas de una manera mucho más estratégica. Por ejemplo, las plataformas educativas pueden facilitar el aprendizaje personalizado, lo que significa que los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, trabajar en los temas que necesitan reforzar o aprender algo adicional. Además, las tecnologías pueden ser utilizadas para fomentar la colaboración entre estudiantes, ya que pueden trabajar juntos en línea, compartirse ideas y recursos, hasta incluso resolver problemas de forma conjunta. Sin embargo, para hacer un buen uso de la tecnología es muy necesario que los maestros reciban capacitación constante en cómo integrarla de manera pedagógica. Otra propuesta muy importante es la de incorporar un enfoque más humano en la educación. A menudo la enseñanza se enfoca mucho en los contenidos, las pruebas y las evaluaciones, pero nos olvidamos que los estudiantes son personas, no solo receptores de información. Los estudiantes hoy enfrentan muchos retos, desde problemas emocionales hasta situaciones sociales complejas, y todo esto afecta su aprendizaje. Es fundamental que el aula sea un lugar seguro donde se valore al estudiante como un ser integral, donde se preocupe por su bienestar y por ayudarlo a desarrollar habilidades sociales y emocionales, además académicas, obviamente. Finalmente, es importante que los estudiantes trabajen más en equipo, que los docentes trabajen más en equipo. A menudo el maestro trabaja solo en el aula, pero si los docentes se apoyaran mutuamente y compartieran recursos, ideas y mejores prácticas y trabajaran más en equipo, también podrían ayudar a los docentes a resolver problemas comunes y a sentirse apoyados en un trabajo. Esto es fundamental porque si los docentes no se sienten respaldados, pueden experimentar agotamiento o frustración, lo que implica negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos generar un ambiente de aprendizaje realmente efectivo para los estudiantes? Bueno, aquí van algunas ideas que me parecen fundamentales. Primero, debemos crear un ambiente de confianza y respeto.
Si los estudiantes no se sienten seguros en el aula, no aprenderán. Esto significa que debemos crear un ambiente donde el estudiante pueda expresarse sin miedo a ser juzgado, donde sus opiniones sean escuchadas y respetadas. Cuando los estudiantes se sienten valorados, se sienten más motivados a aprender y a participar activamente. También es clave la participación de la familia. En el proceso educativo muchos padres no están completamente involucrados en la educación de sus hijos y esto puede generar desconexión, pero cuando los padres están comprometidos y son parte del proceso educativo, los estudiantes tienden a rendir mejor. Por ejemplo, los maestros pueden ofrecer reuniones más frecuentes, usar plataformas en línea para mantener informados a los padres sobre cómo han avanzado sus hijos o incluso invitarlos a participar en los proyectos escolares. Por último, una propuesta esencial es que los ambientes de aprendizaje sean flexibles. Eso significa que el espacio físico debe adaptarse a las necesidades del aprendizaje. A veces las aulas tradicionales con pupitres fijos no son la mejor opción. Podemos pensar en aulas más abiertas con espacio para el trabajo colaborativo, áreas para el trabajo individual o incluso espacios al aire libre para realizar actividades. Este tipo de ambientes permiten que los estudiantes puedan moverse, cambiar de actividad y aprender de manera más dinámica. Y bueno, en resumen, para mejorar la educación necesitamos desaprender viejos métodos y enfoques, incorporar nuevas ideas que sean inclusivas, activas y tecnologías y crear un ambiente donde los estudiantes se sientan apoyados tanto académica como emocionalmente. También debemos recordar que la educación no solo se trata de enseñar contenidos, sino de formar personas capaces de enfrentar los retos del mundo actual. Lo que hemos planteado aquí no es un cambio fácil ni mucho menos rápido, pero es un paso necesario para que la educación sea más relevante y útil para los estudiantes de hoy. Los docentes, los estudiantes, las familias y las comunidades deben trabajar juntos para que los cambios sean posibles. Y bueno, con esto llegamos. Continuando con la conversación de pues mi compañera, podemos tomar también referencias en el libro de Martínez Boom, de hecho, Pedagogía y Epistemología se llama, donde nos da también como ese enfoque de dejar de lado la enseñanza tradicional, desaprenderle. Aquí viene algo importante a destacar de esta lectura, em, que pues tiene bastantes similitudes con lo que mi compañera indicaba, pero también pues resaltamos algunos puntos principales. Primero es el concepto de enseñanza versus enseñar. Comencemos pues con este punto clave que pues para Martínez Boom nos indica: la enseñanza no es lo mismo que enseñar. A menudo confundimos la enseñanza con lo que pasa en el aula, una interacción maestro-estudiante, una actividad específica o el uso de alguna técnica para lograr que los estudiantes aprendan. Sin embargo, la enseñanza es mucho más. Según el autor nos indica, pues es una categoría de atraviesa cultura, ética, estética, utiliza estos recursos. Un ejemplo común de esta confusión es como a veces reducimos la enseñanza a métodos o planes de clase. Pensemos en un maestro que se esfuerza en usar las últimas tecnologías. Podemos tomar eso de referencia, utilizar las últimas tecnologías educativas para innovar y si esas herramientas se usan sin cuestionar qué tipo de pensamiento están promoviendo, seguimos básicamente atrapados en un enfoque técnico. La enseñanza, según Martínez Boom, nuevamente, debería ser una vía para el pensamiento crítico y no solo un medio, digamos, para alcanzar objetivos preferidos. Entonces, ¿cómo podremos realmente trascender esa visión operativa? Para empezar, dejando de pensar en las enseñanzas como una lista de actividades o como algún simple enseñar, entre comillas, la enseñanza es un proceso que permite a los estudiantes y maestros explorar, cuestionar justamente y reconstruir esa realidad, su realidad. Entonces, nuevamente un ejemplo. Podemos decir, un maestro puede enseñar una historia como una serie de hechos y fechas, pero ¿qué pasa si más bien en vez de eso la transforma en una exploración sobre cómo los relatos históricos afectan nuestras identidades y decisiones? Pues
ese cambio de enfoque más bien presenta lo que Boom llama enseñar para el pensamiento. Justamente esa es la idea principal del texto que tomamos como referencia en este caso. Entonces, el segundo punto, ya partiendo desde ahí, dicho eso, sería la historia y la crítica a la enseñanza tradicional. Boom también nos invita a mirar hacia atrás, reflexionar sobre cómo hemos llegado a las prácticas actuales, que por eso pues también es muy importante la historia, ¿no? Históricamente la enseñanza pasó del magicentrismo, que es donde el maestro pues era el único protagonista, al paidocentrismo, que básicamente es que pone al estudiante en el centro. Entonces, aunque el paidocentrismo trajo avances muy importantes, como un enfoque en la autonomía y el interés del estudiante, también pues tiene limitaciones. Uno de esos usos es que seguimos viendo la enseñanza como algo muy funcional y operacional, calculable, básicamente. La enseñanza activa, por ejemplo, a menudo se reduce a dinámicas prácticas sin cuestionar qué tipo de pensamiento se está fomentando. Entonces, ese sería el segundo punto que podemos resaltar. Ahora, si continuamos principalmente con las preguntas ya planteadas por mi compañera, ¿qué se puede desaprender? ¿Cómo podemos incorporar em, para responder pues a los desafíos educativos actuales? Lo primero, pues nuevamente sería aprender la enseñanza como transmisión de conocimientos, lo que indica mi compañera, educación tradicional, debemos desaprenderlo. Este enfoque que ha dominado durante siglos, muchísimo tiempo, nos lleva a pensar que el maestro tiene todas las respuestas y que el estudiante es solo un receptor pasivo, básicamente. En su lugar, debemos incorporar prácticas que fomenten la curiosidad, la autonomía, el diálogo, muy importante, que es lo que veníamos mencionando también un poco. La educación no es solo sobre lo que enseñamos, sino sobre cómo invitamos a los estudiantes a construir su propio conocimiento, su pensamiento crítico. Entonces, si ponemos nuevamente un ejemplo, eh, en un contexto donde tenemos alta diversidad cultural como es Colombia, eh, y por supuesto las principales escuelas públicas donde muchos niños asisten, desaprender significa dejar de imponer un currículo homogéneo. Incorporar, en cambio, implica escuchar las experiencias de los estudiantes y permitir que sus historias y perspectivas informen el aprendizaje colectivo. Entonces, también pues es algo mucho que vemos en nuestro contexto colombiano, donde hemos perdido la memoria histórica, donde mm, de pronto pues no invitamos tanto al diálogo de los estudiantes para que pues entre ellos podamos resolver conflictos y pues demás tema que, bueno, retomando a lo principal que es la enseñanza y enseñar, em, pues vienen siendo también importantes, ¿no? Con lo que es el diálogo, con lo que es justamente la historia, la memoria, además, los diferentes contextos, diversidades que hay en un aula de clases, tanto étnicos como de cualquier otro tipo, súper importante. Y bueno, la segunda pregunta que nos planteábamos era ¿qué propuestas son pertinentes para generar un ambiente de aprendizaje efectivo y por qué? Pues son bastante similares a los que indicaba mi compañera, pero teniendo en cuenta la lectura que estamos teniendo como referencia en este momento de Martínez Boom, sería pues justamente promover la interacción auténtica, una interacción auténtica en las aulas que deben ser después espacios de colaboración, diálogo real, como mencionaba, donde los estudiantes sientan que sus ideas son valoradas. Esto pues va a generar más confianza y motiva a participar activamente. Continuando por esa misma, sería fomentar la creatividad como segundo punto. Podemos incorporar actividades abiertas, debates, siempre bajo el respeto, proyectos artísticos, investigaciones independientes, por ejemplo, también, que estimularía el pensamiento crítico y la capacidad de resolver más problemas más complejos para los estudiantes. También podemos romper con moldes, que es lo que ya veníamos hablando de anterioridad. No todos los estudiantes aprenden igual, debemos crear ambientes más flexibles donde se valoren tanto las habilidades prácticas
como las reflexiones filosóficas, se permite que todos encuentren un lugar de aprendizaje basado un poco más en sus necesidades y no tan apegados a un solo tipo de molde. Y pues porque podemos decir que estas propuestas que hemos mencionado un momento funcionan, es justamente fomentar el aprendizaje que trasciende los resultados inmediatos y se enfoca en habilidades esenciales, que es lo que hemos venido resaltando de momento. Entonces es pensar críticamente, es adaptarse al cambio y es trabajar con otros. ¿Qué es lo que podemos resaltar de momento? Es lo más importante. Entonces, tenemos respuesta a estas preguntas. Ahora, otra cosa que podemos resaltar, ya en cuanto al libro, un poco más volviendo al libro, es la crítica al enfoque instrumental. Tenemos que en el siglo XX, por ejemplo, con el auge del conductismo y la tecnología educativa, la enseñanza se redujo a un sistema de refuerzos y resultados medibles. Si bien estas herramientas ayudaron a estandarizar más y medir aprendizajes, también despojaron de la enseñanza en sí de su dimensión cultural y ética, que era lo que mencionábamos también un poco de la cultura y demás. Entonces, Martínez Boom nos propone algo radicalmente diferente, entender la enseñanza como un gesto artístico, esto es muy importante, no como un proceso mecánico o técnico, sino como un acto que inspira, que incita a la creatividad y al pensamiento crítico. Nuevamente poniendo un ejemplo ya para finalizar, eh, podemos imaginar que estamos en una clase de ciencias, básicamente, donde en lugar de enseñar fórmulas para resolver problemas, el maestro invita a los estudiantes a reflexionar sobre el impacto ético y ambiental de los avances científicos. Entonces, ¿cuál podría ser el resultado? Pues posiblemente no solo nos enseñaría el conocimiento, sino que fomenta una reflexión sobre, muy más profunda sobre la relación entre ciencia y sociedad, que en algunos casos pues se tiende como a dividirlos, ¿no? Entonces, tenemos finalmente eso, la enseñanza como vida del pensamiento, también podemos resaltarla, donde podríamos plantearnos cómo podemos redirigir la enseñanza hacia el pensamiento. Aquí, que pues sería, por decirlo más, de los puntos más relevantes que señala el libro, es donde pues Martínez nos propone un cambio fundamental. Nos dice, la enseñanza no debe ser solo un camino pavimentado, sino una invitación al pensamiento libre. Lo que significa, nuevamente, que el objetivo no es enseñar qué pensar, sino abrir caminos para que estudiantes y maestros exploren lo desconocido. Entonces, esa sería la reflexión práctica, básicamente, donde si un estudiante no logra responder correctamente a una pregunta durante una oración, eso no significa que no esté aprendiendo, que es lo que podemos reflexionar en este momento. Quizás está procesando las ideas de una forma más compleja, cosa que pues podríamos ver más adelante con las ideas de mis compañeras. Entonces, eso es lo que podríamos resaltar de momento.